Muy buenas noches, amada familia, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo martes y que haya sido un martes de cumplimientos, un martes de bendiciones. Vamos a iniciar nuestra transmisión de hoy, como siempre, orándole al Señor para que nos dé sabiduría y entendimiento en su palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir en armonía y juntos, Señor, para escudriñar tu palabra y recibir de ello, Señor, bendición y vida eterna, como nos lo enseña el Salmo 133. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro enseñador, nuestro guiador, nuestro maestro, nuestro ayudador, empoderador, consolador y abogado, Señor, que nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, en esta noche que la unción de tu Espíritu que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a la palabra y a la vida bendecida que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que abra nuestros oídos, nuestros ojos, pero por sobre todo, Señor, nuestro corazón, para que como tierra fértil pueda recibir, Señor, la semilla de tu palabra y producir fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, usa mi boca como lengua de escribiente, Señor, o como pluma de escribiente para sembrar la palabra en el corazón de cada uno de nosotros para la gloria tuya, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en esta noche y vas a sembrar en nuestros corazones para la transformación, Señor, de ellos a la imagen de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las claves para una vida bendecida. Solo recordando rápidamente las claves que hemos visto en los días anteriores. Y la primera es amar al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas y nuestro ser. Esto es lo que envuelve todo el libro de Malaquías y lo que constituye o lo que es la base o el fundamento para aquellas llamadas de atención a las fallas que ellos tenían en cuanto a ese amor para el Señor y que nos son para nosotros enseñanza y ejemplo para que no caigamos en esos ejemplos de desobediencia y para que nosotros alineemos nuestra vida al propósito de Dios y por lo tanto tengamos una vida bendecida. La segunda clave que vimos fue el agradecimiento, la tercera la humildad, la cuarta la honra al Señor, la quinta la fidelidad, la sexta la lealtad y el día de ayer vimos la obediencia. Estamos usando el libro de Malaquías como referencia por cuanto el libro de Malaquías es el libro de la preparación del pueblo de Israel para la primera venida de Cristo y como la palabra de Dios dice que las cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros, entonces estamos usando también este libro para poder estudiar esas claves para una vida bendecida y para estar preparados para ser la novia de Cristo que Él viene a traer o hacia donde nosotros iremos en el momento en el que partamos de esta vida terrenal. Hoy vamos a estudiar la octava clave que está en Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12 y que se refiere a un corazón preparado para toda liberalidad. En Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12, la palabra de Dios dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Comencemos. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, yo, Jehová, no cambio. Es decir, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dice la palabra, hace una llamada de atención al pueblo de Israel y por lo tanto también a nosotros, por si hemos caído en esa falla. Dice, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, todo tiempo es un tiempo para el arrepentimiento, para la confesión de nuestros pecados, para que el Señor nos limpie de toda maldad y para que enderecemos nuestras vidas en esas sendas derechas que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y notemos algo, que esto es una característica de todo el pasaje, de todo el libro. En el libro de Malaquías habla siempre de Jehová de los ejércitos. Eso está hablando de un Dios guerrero, de un Dios que está en guerra contra la maldad todo el tiempo. Y por lo tanto este libro nos da señales de lo que para Dios es maldad, aparte de toda la palabra de Dios y de aspectos específicos que Él considera maldad. Luego dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Pues me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La maldición que sigue no es una maldición que nos toque a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo en la cruz llevó la maldición que a nosotros nos correspondía para que la bendición viniera a nosotros. Por lo tanto, la maldición no está vigente, pero sí la bendición de la cual habla esta palabra. Si nosotros la obedecemos, como dice Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, que si nosotros obedecemos la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones. ¿Y a qué se está refiriendo en cuanto a que el hombre le robará a Dios? Es en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Y dice claramente, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Y ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos, etcétera. Algo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero algo que es necesario que entendamos es que Dios nos pide un corazón dador. Y esto lo dice claramente en Mateo capítulo 10, versículo número 8. Dice, dad de gracia lo que de gracia ha recibido. Y en Juan 3:27 nos explica qué es eso que tenemos que dar de gracia o que debemos dar de gracia. Dice, nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Por lo tanto, lo que el Señor nos está hablando es que demos de gracia de todo lo que Él nos da, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Abarca todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, este pasaje comienza por dar dinero, soltar el dinero. ¿Por qué razón? Porque mire mi amado hermano, el dinero es algo externo a nosotros. Si no podemos dar lo externo, que es más fácil, podremos dar lo interno, que es un poco más difícil o complicado.
Podemos dar paciencia, podemos dar, ejercer dominio propio, podremos dar gozo, paz a los demás. Si no podemos dar lo natural, lo que es terrenal y temporal como el dinero, ¿cómo vamos a dar lo eterno? Entonces, el ser un dador comienza por el dinero, pero no se queda ahí. Muchos piensan en el cuerpo de Cristo que el ser dador solo se refiere al dinero. No. La palabra de Dios nos indica de ser dadores en todas las cosas, no solo en el dinero. ¿Por qué Dios nos habla acá del dinero? Para comenzar, recordemos algo que dice Mateo y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero el Señor dice en Mateo capítulo 6, versículos del 24 al 25, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto, notemos algo también en este pasaje de Mateo 6, 24. El Señor dice, es el único pasaje en la palabra de Dios donde nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos obedecer a Dios y a las riquezas. Si no tenemos un corazón dador con respecto al dinero, es porque el dinero está condicionando nuestras decisiones en lugar de ser Dios. Por lo tanto, el dinero se convierte en una idolatría. Y lo peor del caso es que esta es una idolatría que a mucha gente le gusta, porque el dinero sirve para todo, lo dice el libro de Eclesiastés. Pero entonces no darlo puede representar un placer temporal, pero a la larga es algo que obra en contra de nosotros, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay muchos que dicen que el diezmo ya no es del Nuevo Testamento, que ya no nos corresponde a nosotros porque el diezmo es parte de la ley. Vamos a comenzar demostrando que el diezmo no es parte de la ley, sino es parte de una ley moral de Dios que no ha sido abrogada en ningún momento y que es parte de la esencia del ser humano, de la naturaleza que Dios le dio al ser humano. Para comenzar, el principio no se instituye en la ley, el principio del diezmo no se instituye en la ley. El principio del diezmo está vigente desde el momento en el cual el hombre fue creado, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Es decir, desde el mismo momento de la creación del ser humano, Dios está diciendo, todo lo que yo te dé, podrás usarlo. Pero hay una parte que está reservada para mí. Y eso no es ley. La ley es muchísimo después. Es con Moisés. Y esto es con Adán y Eva. Y Adán y Eva son anteriores a Moisés. Muy bien. Luego vemos la aplicación de este principio o una corrección a este principio o una ampliación a este principio en Génesis capítulo 4 versículos del 2 al 5, cuando nos habla la palabra de Caín y Abel. Veamos lo que dice. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Perdón, me perdí ahí. Sí. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, Caín trajo cualquier cosa, no lo primero,
cualquier cosa. Pero sin embargo, y eso no fue agradable al Señor, pero Abel sí trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, de lo mejor. Caín trajo cualquier cosa, Abel trajo lo primero y lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Abraham, que también es anterior a la ley, cumple con el diezmo y Jacob lo ratifica. Génesis 14, 17 al 20, hablando y este pasaje es muy importante por lo que vamos a ver posteriormente. Génesis 14, 17 al 20 dice, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Notemos algo acá. Jesús o Melquisedec es tipo de Jesús, como lo vamos a ver en Hebreos 7 más adelante. Rey de Salem, y Salem es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote delante del Dios Altísimo. Sacó pan y vino, palabra y espíritu. Y Jesús es la palabra y Él nos da el Espíritu Santo a nosotros. Por lo tanto, cuando Abraham, y dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, lo bendijo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué quiere decir esto? Abraham en ese momento le estaba entregando los diezmos a Jesús, al prototipo de Jesús, al tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Y en Génesis 28, 19 al 22 vemos a Jacob. Y dice la palabra que Jacob llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. O sea, vemos acá por lo menos cuatro pasajes que hablan del diezmo, que son totalmente anteriores a la ley, y por lo tanto el diezmo no es de la ley. Lo que la ley hace es que lo normatiza, pero ese principio estaba vigente mucho antes de la ley y desde la creación del ser humano. Luego, como vemos en Deuteronomio 12:11, que ahí ya es parte de la ley, entonces ahí se normatiza el principio. Y Deuteronomio 12:11 dice la palabra, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Hasta ahí ya entonces se normatiza el diezmo como la 10ª parte. Pero antes de todo, ya esa 10ª parte, los patriarcas la entregaban al Señor. Luego, en el Nuevo Testamento,
Los que dicen que ya no estamos, que el diezmo no es del Nuevo Testamento porque es parte de la ley y que Jesús, dicen además que Jesús no habló de ello y que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, lo cual es totalmente falso y lo voy a demostrar. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús afirma el diezmo. Notemos lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, lo equivalente a dinero, riquezas o bienes, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, es decir, el diezmo del dinero, los bienes y las riquezas. Y lo reafirma Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la diezma y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús nos está enseñando que necesitamos tanto diezmar como además tener un corazón dadivoso con todas las otras bendiciones que Dios nos da en lo espiritual y en lo emocional. Y además de ello, el Nuevo Testamento lo reafirma. Recordemos que la carta a los hebreos es una carta que es escrita para los creyentes hebreos, los creyentes judíos, y que estando en el Nuevo Testamento nos aplica a cada uno de nosotros. Y en Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 8, la palabra de Dios dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, ojo, aquí es donde nos enseña la palabra que Melquisedec es prototipo o tipo de Jesús. Dice, Melquisedec, al que le dio los diezmos a Abraham, es prototipo o tipo de Jesús. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es Jesús. Y permanece como sacerdote para siempre. Y a ese sacerdote Abraham fue el que le dio los diezmos de todo. Por lo tanto, los diezmos también son para siempre. Para ese sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Muy bien. Sigue diciendo la palabra. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, y el equivalente de los hijos de Leví en el Nuevo Testamento son los ministros, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. No dice tenían. Si ya no estuviera vigente ese principio en el Nuevo Testamento, hubiera dicho tenían el mandamiento, pero dice tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, y todos los creyentes salimos de los lomos espirituales de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, los diezmos que se le dan al sacerdote los toma Jesús. Se los estamos dando
a una persona terrenal, pero en lo espiritual los toma Jesús. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente toman los diezmos hombres mortales. Toman, tiempo presente, hombres mortales, los ministros. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas son una ofrenda al Señor, aun que los entregamos a los hombres mortales. Es decir, el dar, como está establecido en el Antiguo Testamento, sigue vigente en el Nuevo Testamento, porque es parte de la ley moral de Dios que nunca fue abrogada. ¿Por qué? Porque nunca lo dice en la palabra de Dios que ya no hay que dar los diezmos. Y cuando el Señor anuló en algún momento algunas partes de la ley, lo dijo específicamente, como en el caso de las leyes sanitarias o en el caso de las leyes rituales y de sacrificios, por cuanto Jesús cumplió todos esos sacrificios y todos esos ritos en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo demás de la ley, que no es, y Jesús también, la palabra nos enseña que la maldición de la ley fue abrogada para los hijos de Dios, por cuanto Cristo llevó en sí mismo esa maldición para que a nosotros nos alcanzara la bendición de la ley. Es decir, ya no está la condenación de no dar el diezmo, pero la bendición del diezmo sí está vigente. Si no damos el diezmo, esa bendición no va a estar vigente, no va a ser vida en nosotros. Y entonces no vamos a vivir en esa vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios insiste tanto en lo que son los diezmos, las ofrendas, las primicias y lo dice a lo largo de la palabra? Porque esas son tres formas que Dios nos da para romper la esclavitud del dinero. Y veamos esa esclavitud del dinero y que nos la enseña Jesús en dos pasajes de los evangelios y nos la enseña también el Nuevo Testamento. Jesús nos la enseña en Mateo capítulo 6, versículos 24 al 25. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entre paréntesis, dinero, bienes y riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que Dios nos está diciendo en este pasaje es que el no dar es el resultado de una esclavitud hacia las cosas terrenales, que no damos porque eso implicaría la privación de alguna cosa terrenal, lo cual al final es una mentira de Satanás. Es una mentira que Satanás esparce. Por eso Jesús le está aclarando aquí que la vida es más que el alimento, que la vida es más que el vestido, que la vida es más que todas las cosas terrenales, porque la vida es eterna. Y la vida viene de lo espiritual, no de lo terrenal. Además, si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, vamos a tener no solo lo espiritual, sino además de ello, la bendición de lo terrenal, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33, nos dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es el cumplimiento de sus mandamientos, y todas estas cosas os serán añadidas.
Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, ahí también nos explica la importancia de tener un corazón dadivoso, un corazón liberal que comienza por el dinero, pero se extiende a todo lo demás. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, y eso es el dinero. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, y generalmente el que no quiere dar es porque va detrás de riquezas, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo se extraviaron de la fe? Se desviaron del cumplimiento de los mandamientos, dejaron de confiar en el Señor para suplir sus necesidades y pusieron su confianza en el dinero. ¿Y qué dice? Fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 1, versículo 9 nos enseña que la codicia mata a sus poseedores. Los mata espiritual, emocional y hasta físicamente. Y lo vemos en la vida diaria en muchísimos aspectos. Hay muchos asesinatos que son debidos a codicia. Hay muchos delitos que son pecados delante del Señor, delitos delante de la ley y pecados delante del Señor que son debidos al dinero. No me voy a extender mucho en eso hoy, pero hay un punto aquí, y es que escudriñando la palabra de Dios, antes voy a decir algo. La mayor parte de personas en el cristianismo consideran que los pecados sexuales son los pecados más grandes del ser humano, o de los pecados que más enfatiza la palabra de Dios. Sin embargo, cuando contamos los pecados sexuales en la palabra de Dios, son alrededor de unos 19, no, menos, son como entre 15 y 19 pecados sexuales de los que habla la palabra de Dios. Sin embargo, cuando escudriñamos la palabra de Dios y comenzamos a ver cuántos pecados económicos hay, resulta que hay 39 por lo menos. Es decir, es mucho más abultado el pecado económico, y habla más la Biblia de pecado económico que de pecado sexual. ¿Por qué? Porque el dinero es una esclavitud. El pecado sexual, tarde o temprano, la gente se arrepiente y lo deja. Pero cuando se convierte al Señor, el pecado sexual generalmente la gente lo deja. No llega a ser una esclavitud en el corazón. Sin embargo, el dinero, precisamente porque sirve para todo y precisamente por el engaño que el diablo ha transmitido, ese pecado no es tan fácil de sacar. Entonces el Señor nos quiere liberar de ese pecado de la codicia, del atesoramiento, de la avaricia, en todos los aspectos, no solo del dinero, sino en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual, porque nos somos llamados a dar de gracia todo lo que de gracia recibimos, y todo lo que recibimos del Señor, y todo lo que recibimos lo recibimos del Señor. No hay nada que nosotros nos lo ganemos, todo es por su gracia. Todo es por su misericordia. Por lo tanto, somos llamados a ser dadores de todo. Y el comenzar a dar comienza por la cuestión económica. Y el Señor nos llama a 3 formas determinadas por Él para romper la esclavitud del dinero y del egoísmo. La primera son los diezmos, la segunda las ofrendas y la tercera son las primicias. Y cada una de ellas 3 tiene diferente fin
y tiene diferente origen, pero todas son para nuestra bendición. Veamos al respecto de los diezmos. Los diezmos son una forma de darle agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado. Y es una llave para bendiciones en todas las áreas de la vida y la protección para esas bendiciones, como nos lo enseña Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 12. Notemos lo que dice ahí. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y ese alfolí es el lugar de las ofrendas en la casa de Dios, que son las congregaciones. Entonces, tráiganlo a las congregaciones. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Interesante, porque es el único pasaje en la Biblia donde Dios dice: pruébenme. ¿Y por qué? Porque Dios conoce la dureza del corazón del hombre en cuanto al dinero. La dureza del corazón del hombre en cuanto al dinero es una dureza mucho mayor que en cuanto a los demás pecados, porque los demás pecados tienen consecuencias quizá más inmediatas que el amor al dinero. Porque como el dinero sirve para todo, mientras hay dinero no hay consecuencias, pero va a llegar un momento en que el dinero se termine, las riquezas se esfumen y entonces van a comenzar los problemas. Y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ojo, aquí no está hablando de bendición económica. Está hablando de bendición en general, o sea, todas las bendiciones del cielo. No solo las económicas, está hablando de toda bendición. ¿Por qué? Porque en el pasaje anterior a cuando hablaba de robarle el diezmo al Señor, hablaba de que por eso había venido sobre ellos toda maldición. No dice solo maldición económica, sino toda maldición, tal como sucedió con Adán en el Edén, cuando él no le dio al Señor el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vemos en Génesis capítulo 3, versículos del 6 hasta el 19, todas las maldiciones que eso implicó. Y son maldiciones en todo orden: en el orden emocional, en el orden civil, en el orden personal, en el orden familiar, en todos los órdenes. Entonces, notemos con cuidado esto, porque el diezmo es una llave para todas las bendiciones. Dice: entonces derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Eso quiere decir, cuidará esas bendiciones, no solo las económicas. El Señor protegerá todas las bendiciones, no solo las económicas. Además dice: no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hasta en ese momento entra la bendición económica. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, es decir, dichosos, no por el dinero, sino por todas las bendiciones que el Señor derramará. Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, el diezmo es nuestra manifestación de agradecimiento al Señor por lo que Él nos ha dado, y que además es la protección de todo lo que nos ha dado y la llave para toda bendición, de la cual dice Juan 3:27. Nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Entonces el diezmo abre la bendición de ese todo que Dios nos da. Luego siguen las ofrendas. ¿Y qué dice al respecto de las ofrendas? En 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 11 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, de nuestro dar ofrendas depende la cosecha. El diezmo no genera cosecha, el diezmo genera bendiciones en toda área y además protección a las bendiciones que tenemos.
pero la ofrenda es una siembra, y el que siembra escasamente, segará escasamente o cosechará escasamente. El que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Cada uno, dice la palabra, de como propuso en su corazón, no en el ego falso, en el corazón verdadero, en el espiritual, es decir, guiados por el espíritu, no por la carne. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa este Dios ama al dador alegre? Si Dios ama al dador alegre, va a bendecir al dador alegre. Al que da con tristeza o por necesidad, lo que está haciendo es, digamos, por necesidad es un contrato, y Dios no es contratista. Te doy para que me des. Dios no funciona así. Dios funciona por gracia y misericordia. Dios funciona por obediencia al Espíritu, no por conveniencia de la carne. Y si doy con tristeza, quiere decir que estoy dando por obligación, no por amor. Y Dios quiere que demos por amor. Por amor a Él, por amor al prójimo, por amor a nosotros mismos, que es obediencia a la palabra. ¿Y qué sigue diciendo a partir del versículo 8? Dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. O sea, la ofrenda también es una llave para toda bendición. ¿Ya? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Notemos algo acá también. Notemos algo importante. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, el Señor nos da, aparte de lo que necesitamos para tener contentamiento en nuestro sustento y abrigo, nos da un extra. ¿Para qué? Para que sea semilla, para que lo sembremos y esa semilla traiga más cosecha. ¿Y cosecha de qué? No solo en lo económico, sino en toda bendición. Y luego están las primicias. Las primicias son una manifestación de nuestro agradecimiento y fe para el Señor, de lo que Dios nos dará, porque las primicias es lo primero, y eso primero consagra lo que viene. Recordemos que el diezmo es lo primero que recibimos, pero la primicia y lo que recibimos, y que para protección de lo que recibimos, pero la primicia es una declaración de nuestra fe, porque le estamos dando a Dios antes de que Él nos dé. ¿Para qué? Para que Él bendiga todo lo que viene detrás. El diezmo es el agradecimiento por lo que ya Dios nos dio. La primicia es el agradecimiento por lo que Dios nos dará. ¿Por qué? Porque la primicia es el primer fruto de la cosecha. No es el 10%, es el primer fruto de la cosecha. Y ese primer fruto de la cosecha es para que el Señor bendiga el resto de la cosecha. ¿Dónde habla de las primicias? Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Y cuál es nuestra tierra hoy? Nuestro trabajo, nuestro negocio o nuestra finca, si es que la tenemos. Éxodo 34:22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo,
y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Aquí, por lo tanto, nos dice las primicias es al principio del año y que es en la fiesta de las primicias. Y al final hay otra fiesta que es la fiesta de la cosecha a la salida del año, donde se da el diezmo de toda la cosecha, o se daba el diezmo de toda la cosecha. Éxodo 34:26 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová, tu Dios. Entonces, una vida bendecida en todo aspecto por los pasajes que hemos visto acá de la Escritura, tanto del Antiguo que se ratifican en el Nuevo Testamento, nos habla de la necesidad de un corazón dador, de un corazón alegre para dar, y eso es un corazón dador, porque Dios ama al dador alegre, y el dar alegremente abre las ventanas de los cielos para toda bendición. El diezmo abre las ventanas de los cielos para toda bendición, y la ofrenda mantiene abiertas las bendiciones y las multiplica. ¿Se da cuenta? Entonces es una bendición el dar. Aunque, y ojo con esto, porque aquí hay otro engaño que el diablo ha esparcido cuando dice que los diezmos no son del Nuevo Testamento, ni las ofrendas ni las primicias. Recuerde que el diablo viene para robar, matar y destruir toda bendición que Dios nos da. Y entonces este concepto de no dar el diezmo, de no dar primicias, de no ofrendar, es un concepto que salió del diablo para robarnos todas esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios ama al dador alegre. Y cuando Dios ama, bendice. Cuando Dios ama, derrama abundante bendición sobre aquellos que ama. Y si no, mire sobre los hijos de Dios, que somos los amados de Dios. Él derrama su gracia. La gracia es un atributo de Dios solo para sus hijos, no para el pecador. Para el pecador está la misericordia. Para sus hijos está la misericordia y la gracia. ¿Por qué? Porque lo dice claramente la palabra. Somos salvos por fe por medio de la gracia. La gracia tiene que ver con la salvación. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la bendición con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que ya las esparció sobre nosotros, pero vienen a nuestra vida o las vivimos en nuestra vida a través del cumplimiento del diezmo, de la ofrenda y de las primicias, porque si no, esas bendiciones caen en saco roto y se convierten nos terminan desviando del propósito y la voluntad de Dios. Mire lo que le sucedió a Salomón. Salomón pide, y notemos esto, Salomón pide sabiduría para gobernar a su pueblo. Y al Señor le agrada esa petición. Y el Señor le dice: por cuanto tú no me pediste ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, yo derramaré bendición y te daré riquezas y serás el rey más rico de todos los que han existido y existirán. Pero ¿qué pasó cuando Salomón recibió todas esas riquezas? Las recibió en saco roto. ¿Por qué? Porque en lugar de tener un corazón dadivoso y repartir esas riquezas, las dedicó a construirse palacios, a construirse casas, a comprar toda clase de bienes, ovejas, a comprar esclavos, a comprar placeres, de lo cual nos habla el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hasta que finalmente llega al arrepentimiento, pero tuvo una buena parte de su vida de frustración, porque el libro de Eclesiastés es la manifestación de su frustración, porque no estaba obedeciendo al Señor con un corazón dadivoso. Y al final, ¿qué es lo que dice Salomón? Al final dice: ahora entiendo que el todo del hombre, la plenitud del hombre, la bendición del hombre, es cumplir
con los mandamientos de Dios. Es decir, ahí se dio cuenta que había fallado porque había sido hecho presa de la codicia y porque fue codicioso y atesoró para sí todas las bendiciones que Dios le dio, no le sirvieron para tener una vida mejor, para tener una vida de gozo, de paz, una vida de bendición, sino que le sirvió para todo lo contrario, porque la codicia mata a sus poseedores, hasta que por la misericordia de Dios fue convencido por el Espíritu Santo y entonces rectificó. Igual nos pasa a nosotros, o nos puede pasar, si nosotros no tenemos ese corazón dadivoso, sino ese corazón acaparador, codicioso, avaro, y nos quedamos con las bendiciones de Dios, no diezmando, no ofrendando, no dando primicias, entonces lo que nos va a pasar es que nuestra vida, por mucha bendición que Dios traiga a nuestras vidas, no la vamos a disfrutar. No vamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y notemos algo. Amor, benignidad, bondad. Las tres cosas tienen que ver con dar. Luego está el gozo, la paz, la fe o la fidelidad, la humildad y el dominio propio, que esas ya son internas. Pero notemos que hay tres de los 9 frutos, de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu que son relacionadas con el corazón dadivoso. Si no tenemos un corazón dadivoso, no vamos a experimentar esas bendiciones de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y nuestra vida va a ser una vida infeliz como la de Salomón. O como la del pueblo de Israel, que le robaba los diezmos a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Juicio tras juicio, hasta que llegó la deportación y las invasiones y todo lo que ellos podían cosechar y tener abundancia, lo veían los demás, y como no habían diezmado, no estaba protegida esa abundancia, y venían las otras naciones, les robaban, los saqueaban, los esclavizaban, y vuelta a comenzar de nuevo hasta que se arrepentían y Dios los volvía a bendecir, pero volvían a caer en ese pecado y volvían a sufrir. Mis amados, vimos ampliamente que el dar, y estoy comenzando con el dinero, mañana vamos a hablar del dar de lo demás, pero la palabra de Dios nos enfatiza en el comenzar por dar el dinero para terminar dando nuestra propia vida. Si no podemos dar lo que es externo a nosotros y que Dios nos garantiza que nos lo va a devolver abundantemente, y a pesar de ello no damos, ¿cómo vamos a dar lo demás? ¿Cómo vamos a dar todo lo demás que Dios nos ha dado? Necesitamos romper esa esclavitud del dinero. Las consecuencias de quedarse con lo que a Dios le pertenece, hermano Adán, es lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 3 del versículo 10 al 12. Si no damos los diezmos, las ventanas de los cielos no van a estar abiertas sobre nosotros. Si no damos los diezmos, nuestros ingresos no van a estar protegidos. ¿Qué significa eso de que no van a estar protegidos? Mire, podremos recibir dinero, podremos recibir salario, ganancias, utilidades y lo que sea, pero simultáneamente con eso, el devorador se activa. ¿Y qué es y cómo se manifiesta ese devorador? El devorador se manifiesta con accidentes, se nos comienzan a arruinar las cosas, tenemos vienen enfermedades y todas esas cosas significan gastos adicionales que no teníamos contemplado en nuestro presupuesto y que son un drenaje de las bendiciones que Dios nos da. Y además nos perdemos otras bendiciones como amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio, humildad, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más allá de lo económico. Aparte de eso, dice también que el devorador volverá estéril nuestra tierra. Nos destruirá el fruto de la tierra y nuestra vida en el campo será estéril.
O sea, aunque no nos percatemos, lo que vamos a recibir es un montón de problemas que van a drenar nuestros ingresos. ¿Mm? Y miren esto que es impactante. Esto que es impactante. A mí no me deja de impactar. Hay muchísima gente cristiana. De hecho, las estadísticas, y aquí no me lo estoy inventando, estas son estadísticas que existen en las organizaciones cristianas. Normalmente, entre un 15 y un 20% de las personas que van a la iglesia diezman. Pero entre un 60 y un 80% de las personas que van a las iglesias están endeudados. Y el endeudamiento implica costos adicionales como manejo de la deuda, más intereses, más cargos por esto, por el otro. Principalmente en las tarjetas de crédito. Fíjese esto pues. Mire el diablo cómo es de ladrón. En las tarjetas de crédito, si usted toma crédito, y va a tener que tomar crédito, porque si no está diezmando, entonces no va a recibir estas bendiciones, o van a caer en saco roto. Si no, va a tener que pagar intereses sobre el crédito, y generalmente son las tarjetas de crédito. ¿Sabe cuánto es el interés de las tarjetas de crédito? 58% anual en la mayoría. No le diezman a Dios, pero a través de los intereses le están diezmando al diablo. Le están diezmando al mundo y por lo tanto al diablo. Y no se percatan. No se percatan de ese tremendo error. La tarjeta de crédito con crédito es una trampa del diablo. Y es una trampa del diablo que activa codicia. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos una tarjeta de crédito y usamos el crédito, significa que estamos, la mayor parte de las veces, hay algunos que manejan la tarjeta de crédito simple y sencillamente para diferir el pago de las cosas por 45 o 55 días y siempre pagan saldo al contado, entonces no hay crédito ahí. Pero la tentación está. Y van a caer en esa tentación aquellos que tienen codicia y por lo tanto no diezman ni ofrendan ni dan primicias, porque eso es resultado de la codicia. Quiere decir que la codicia ya está en el corazón. Entonces, tarde o temprano van a terminar usando el crédito. Y ese crédito les va a cobrar 58% al año de intereses. Y la tarjeta está diseñada para que si usted paga el saldo mínimo, usted se tarde 20 años como mínimo en pagar la deuda. Y se lo dice un ex banquero que trabajó en un banco con tarjetas de crédito y sabe todo el interior de la tarjeta de crédito. Está diseñada para que usted nunca salga de la deuda y esté diezmando y diezmando y diezmando en forma encubierta al diablo, que está robando sus ingresos. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no tuvimos la templanza o el dominio propio, que es fruto del Espíritu, que viene por la bendición de Dios. No tuvimos la templanza para ahorrar y comprar al contado. Y comprar al contado es más barato que comprar a crédito. Y notemos esto también. Solo le voy a poner un ejemplo para que veamos cómo funciona el diablo de tramposamente. Y no hay que desconocer las maquinaciones del diablo. Hoy sale una televisión plasma último modelo con hijos, un montón de prestaciones, ¿no? Smart TV y otro montón de cosas. Y usted se mete a la tarjeta de crédito a comprarla hoy. Y va a tener que pagar a plazos, con cargo de intereses. Primero ya le están recargando por el hecho de no comprarla al contado, le están recargando intereses y la tarjeta de crédito le va a cargar intereses también. Doble pago de interés. Total, por decirle solo un número, una televisión que hoy le costaría 5,000 quetzales, le va
a salir por lo menos en 7,500. Cuando la termine de pagar, resulta que ya hay una televisión mejor, que cuesta 6,000 quetzales, o 5,000 quetzales. Si usted hubiera ahorrado ese dinero en lugar de pagarlo en cuotas a la tarjeta de crédito y en intereses, le hubiera salido una televisión mucho mejor, más barata, aunque hubiera tenido que pasar un tiempo esperando. Pero compró una televisión que a la larga tiene menos prestaciones por un precio más caro. Si hubiera ahorrado en lugar de pagar tarjeta de crédito, hubiera tenido una mejor televisión en poco tiempo y más barata. Así que cuidado, porque las bendiciones de Dios, si no diezmamos, si no ofrendamos, si no damos primicias, si no tenemos un corazón dadivoso, pueden caer en saco roto, como dice nuestro hermano Adán. Muchas gracias por su participación, hermano. Así que, mis amados, ojo con eso. Dios ama al dador alegre. Y eso incluye diezmos, ofrendas, primicias y todo lo demás. Para una vida de bendición necesitamos un corazón dadivoso. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por su participación, a todos los que participaron, por su atención, a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muchísimas gracias por ese privilegio. Considero un privilegio el que ustedes se conecten, un regalo de la gracia de Dios para mi vida. Y antes de terminar, les quiero recordar algo. Si esta transmisión, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala en las redes sociales con sus contactos, para que sean también ellos bendecidos. Además, les recuerdo nuestros recursos que tenemos en nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y en nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde usted tiene una infinidad de recursos para seguir edificando su fe y siendo formado y transformado para ser esa novia de Cristo, santa, limpia, sin mancha y sin arruga, y para tener una vida de bendición. Y recuerdo que todos los días a las 8 de la noche tenemos transmisión, una enseñanza más en la palabra de Dios para bendición nuestra, para edificar, exhortar y consolar nuestra vida y ser transformados a la imagen de Cristo. Así que les esperamos. Solo los martes esa transmisión es a las 8:30 de la noche, pero todos los demás días es a las 8, así que le esperamos. Y vamos a proceder entonces a orar y bendecir su vida y la de los suyos y despedirnos de esta transmisión. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, pidiéndote primeramente, Señor, perdón por todo aquello en lo cual te hayamos podido robar, Señor, no entregándote diezmos, ofrendas y primicias como tu Espíritu Santo nos guía a través de tu palabra y a través de su comunión con cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pedimos perdón por ese corazón no obediente, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos perdones y nos limpies de esa maldad que en el fondo, Señor, es la codicia y el deseo de la autogratificación de nuestro ego, de ese yo falso, Señor, que el diablo estableció en nuestras vidas, Señor, y que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Señor, clamamos en esta hora que nos des un corazón dadivoso, Señor, como el corazón tuyo, que no escatimó, Señor, el darnos lo mejor y lo más preciado que tú tenías, que era tu Hijo Jesucristo, para bendecir nuestras vidas con perdón de pecados, con vida eterna, con un pacto de gracia, Señor, del cual disfrutamos, Señor, todos los días de nuestra vida. Padre, también en esta hora te damos gracias por ese privilegio inmerecido que tenemos, Señor, de entrar libre y confiadamente al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor,
sane al que esté enfermo, restaure al que está quebrantado, Señor, extendiendo ese manto de alegría y ese óleo de gozo sanador en sus corazones, Señor, liberándolos de toda esclavitud y lazo del diablo que causa ese dolor, esos pensamientos y sentimientos dolorosos y esas circunstancias contrarias, Señor, a la vida bendecida que tenemos en ti, Padre. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo siga rompiendo toda mentira, todo argumento y razonamiento falso que viene del diablo, Señor, para liberarnos, Señor, para conocerte cada día más a ti y para obedecer tu palabra y vivir en esa vida de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo también esté con aquellos de los nuestros, Señor, que no te conocen, para que vengan a convicción de pecado y arrepentimiento y se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Te pedimos también por aquellos de los nuestros que pudieran andar en el camino del Hijo pródigo, para que tu Espíritu Santo los vuelva en sí, venga arrepentimiento a su corazón y vuelvan a casa, Señor, porque tú los estás esperando con brazos abiertos y bendiciones, Señor, para reincorporarlos a ese pacto de gracia con el que tú nos has bendecido a cada uno de nosotros, Señor. Padre, también te pedimos por aquellos que en su corazón, Señor, el amor a ti se ha enfriado, para que tu Espíritu Santo lo avive de nuevo, Señor. E igualmente aquellos que puedan estar tambaleándose en su fe, para que tu Espíritu Santo con su poder los fortalezca, Señor, y vuelvan a levantarse en esa fe inconmovible que tu palabra y tu Espíritu, Señor, siembran en cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche que a cada uno nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos y que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras almas y nuestros corazones para activar tu palabra, Señor, de tal manera que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y que llenen nuestros corazones de gozo, porque tu gozo es nuestra fortaleza, Señor, para que el día de mañana podamos disfrutar plenamente del día que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, y todo lo que hagamos, Señor, sea fructífero para gloria tuya, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y de antemano te damos gracias por ello, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad recibiremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Recibe también toda la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas y esos cumplimientos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes en esta noche y el día de mañana, llenándoles de gozo, de bendiciones, llenándoles de fe, de esperanza, en esa esperanza bienaventurada que tenemos en Él. Y yo les mando abrazos y saludos a cada uno de ustedes, esperando podernos reunir el día de mañana a las 8 de la noche, si Dios lo permite, para seguir escudriñando juntos la palabra de Dios. Y muchísimas gracias por sintonizarnos desde cualquier lugar donde usted nos esté sintonizando, desde Dubái, México, Estados Unidos, Salvador, Honduras, Guatemala, desde cualquier lado. Bendiciones para cada uno, un abrazo de mi parte y primeramente Dios, nos vemos mañana.